Lo que estás a punto de escuchar no es la versión higienizada que aparece en los libros de historia ni en los comunicados oficiales. Según informes militares desclasificados y registros internos de patrullas de combate, algunas de las carreteras más aparentemente insignificantes de Afganistán se convirtieron en armas tan letales como cualquier misil o ataque aéreo. No eran simples rutas de tránsito. Eran sistemas de muerte diseñados con paciencia, conocimiento del terreno y una comprensión profunda de la psicología humana. Documentos operativos muestran que, en muchas zonas, el control real no se medía por ciudades conquistadas, sino por quien dominaba el camino entre un punto y otro. Y en ese dominio, el talibán perfeccionó una forma de guerra silenciosa, persistente y devastadora. Presta mucha atención a lo que sigue, porque esta es la parte de la guerra de la que pocos soldados hablan abiertamente. No por falta de pruebas, sino por el peso psicológico que dejó en quienes sobrevivieron. Avanzar por una carretera afgana no era simplemente conducir. Era exponerse. Era aceptar que cada metro recorrido podía ser el último. Que cada curva podía esconder una decisión tomada días o semanas antes por alguien que observaba en silencio desde las montañas. A diferencia de los campos de batalla tradicionales, aquí no había una línea clara entre frente y retaguardia. Los caminos rurales, los pasos montañosos y las rutas de suministro eran el frente. Informes tácticos describen cómo estos trayectos estaban minuciosamente estudiados, pendientes que obligaban a reducir la velocidad, puentes estrechos donde un convoy quedaba atrapado, tramos de tierra blanda ideales para ocultar artefactos explosivos improvisados. Nada era casual. La carretera misma se convertía en el enemigo. Los soldados aprendieron rápidamente que el peligro no siempre venía acompañado de disparos. A menudo llegaba en forma de silencio. Un silencio espeso, antinatural, donde incluso el viento parecía haberse detenido. Veteranos relatan cómo ese silencio era más aterrador que un ataque directo. Porque significaba observación. Significaba espera. Significaba que alguien, en algún lugar, tenía el control absoluto del tiempo y del terreno. Los registros psicológicos de unidades desplegadas muestran un patrón constante, paranoia creciente, fatiga extrema y una sensación permanente de vulnerabilidad. No importaba cuántas veces se hubiera recorrido la misma ruta. Cada viaje era distinto. Cada día, la carretera podía haber cambiado. Una piedra movida, un cable apenas visible, una marca casi imperceptible en el suelo podían ser la diferencia entre llegar a destino o no volver jamás. La guerra, en estos caminos, no se libraba en minutos. Se libraba en horas de tensión sostenida. En apariencia, estos trayectos eran caminos olvidados, rutas de montaña sin pavimentar, carreteras secundarias flanqueadas por aldeas silenciosas, pasos que parecían no llevar a ninguna parte. Pero los informes de inteligencia confirman que precisamente ahí residía su poder. Al obligar a tropas y civiles a utilizarlos, el enemigo convertía el desplazamiento cotidiano en un acto de supervivencia. El miedo no era un efecto colateral. Era el objetivo. Esta es la antesala de una historia donde la geografía se transformó en arma y donde avanzar se volvió más peligroso que combatir. A partir de aquí, exploraremos cómo estos caminos asesinos fueron diseñados, utilizados y perfeccionados como instrumentos de exterminio psicológico y físico. Y cómo, para muchos, el verdadero infierno de la guerra afgana no estaba en las batallas, sino en el trayecto para llegar a ellas. Los archivos operativos revelan algo inquietante: estas carreteras no se volvieron mortales por accidente. Fueron estudiadas, seleccionadas y convertidas en trampas a largo plazo. En Afganistán, el terreno no es solo un escenario, es un actor activo de la guerra. Montañas que obligan a reducir la velocidad, valles estrechos donde el sonido rebota y delata cada movimiento, caminos que serpentean sin ofrecer visibilidad. Todo favorecía al defensor invisible. Informes de ingenieros militares describen cómo los artefactos explosivos improvisados no se colocaban al azar. Cada IED respondía a una lógica precisa. Se enterraban en puntos donde los vehículos no podían maniobrar, donde el peso del convoy se concentraba, donde un frenazo era inevitable. A veces, el explosivo no buscaba destruir por completo. Buscaba herir. Porque un vehículo dañado detenía toda la columna. Y una columna detenida era vulnerable. Veteranos recuerdan que el miedo no comenzaba con la explosión, sino mucho antes. Comenzaba al recibir la orden de patrullar cierta ruta. El nombre del camino bastaba para cambiar el ambiente dentro del vehículo. Las conversaciones se apagaban. Las miradas se fijaban en el suelo, buscando lo que no debía estar ahí. Cada soldado sabía que alguien había recorrido ese mismo trayecto días antes, y no había regresado intacto. El talibán entendió algo fundamental: no hacía falta ganar grandes batallas si se podía controlar el movimiento. Al dominar los caminos,
se dominaba el flujo de suministros, la evacuación de heridos, el acceso a aldeas enteras. La carretera se convertía en un cuello de botella psicológico. Avanzar significaba exponerse. Detenerse también. No había una decisión segura. Documentos desclasificados muestran cómo se utilizaban corredores de desgaste. Rutas que no buscaban una masacre inmediata, sino una erosión constante. Un día, una explosión menor. Otro día, disparos lejanos desde la montaña. Luego, semanas de calma absoluta. Esa alternancia no era casual. Mantenía a las tropas en un estado de alerta permanente, agotando la mente mucho antes que el cuerpo. Los testimonios coinciden en un punto: el sonido. El ruido metálico de las ruedas sobre la grava. El motor forzado en una pendiente. El silencio posterior. Muchos soldados describen ese momento como el más insoportable. Segundos eternos donde el cerebro imagina lo inevitable. Donde el entrenamiento se mezcla con el miedo más primitivo. Silent. Sudden. Fatal. Para los civiles, estos caminos no eran menos crueles. Comunidades enteras quedaban aisladas cuando una ruta se volvía demasiado peligrosa. Camiones de alimentos dejaban de pasar. Ambulancias no se arriesgaban. La carretera, diseñada para conectar, se transformaba en una línea de separación entre la vida cotidiana y el abandono total. El control territorial se ejercía sin necesidad de ocupar cada aldea. Bastaba con controlar el acceso. Con el tiempo, estas rutas adquirieron reputación. Nombres que no aparecían en los mapas, pero que circulaban entre unidades como advertencias. Ahí no bajes la guardia. Ahí ya nos esperaron antes. La carretera se convertía en memoria colectiva, en trauma compartido. Y cada nuevo convoy heredaba ese miedo acumulado. En la siguiente parte, descenderemos aún más en esta lógica de exterminio silencioso. Veremos cómo algunas de estas rutas alcanzaron un nivel de sofisticación tal que ni la tecnología ni la superioridad aérea lograron neutralizarlas por completo. Y cómo, para muchos soldados, el verdadero enemigo no era visible, era el propio camino bajo sus ruedas. Según evaluaciones tácticas posteriores al despliegue, hubo rutas donde la amenaza alcanzó un nivel casi clínico de precisión. No se trataba solo de explosivos enterrados. Se trataba de convertir la carretera en una entidad hostil, impredecible y psicológicamente asfixiante. En Afganistán, algunos caminos fueron diseñados para atacar la mente antes que el cuerpo. Registros de inteligencia indican que el talibán utilizaba observadores durante semanas sin actuar. Tomaban nota de horarios, formaciones, velocidad promedio, distancia entre vehículos. Aprendían. Esperaban. La ausencia de ataques no significaba seguridad, significaba preparación. Esa calma prolongada era, en sí misma, una fase del ataque. Los soldados describen cómo la confianza se erosionaba lentamente. Tras días sin incidentes, el cerebro comenzaba a relajarse. Y era entonces cuando el camino golpeaba. Un estallido seco. Una nube de polvo. Un vehículo levantado del suelo como si no pesara nada. Los informes médicos muestran que muchos sobrevivientes desarrollaron respuestas de estrés agudo incluso antes de escuchar la explosión, como si el cuerpo supiera lo que estaba por venir segundos antes de que ocurriera. Técnicamente, estas rutas explotaban limitaciones inevitables. No se podía salir del camino sin riesgo de quedar atrapado. No se podía acelerar sin perder control. No se podía detener sin exponerse a fuego desde las alturas. El terreno obligaba a obedecer. Y esa obediencia forzada convertía cada desplazamiento en una ruleta rusa prolongada. Veteranos relatan un detalle recurrente: la mirada fija en el suelo. No en el horizonte. No en las montañas. En la tierra justo delante de las ruedas. Buscar cables. Buscar irregularidades. Buscar lo invisible. Esa postura constante deformaba la percepción del entorno. El mundo se reducía a metros cuadrados de polvo y piedras. El camino absorbía toda la atención, toda la energía mental. Los documentos psicológicos posteriores muestran que este tipo de amenaza continua producía efectos duraderos. Insomnio. Hipervigilancia. Reacciones exageradas a ruidos comunes. Muchos soldados afirmaron que, incluso de regreso a casa, una simple carretera rural podía disparar recuerdos involuntarios. La mente había aprendido que el camino no era neutral. Era peligro. En algunos sectores, las rutas eran usadas como mensaje. Un convoy atacado no solo buscaba bajas inmediatas. Buscaba sembrar duda. Aislar unidades. Obligar a cambiar rutas hacia caminos aún peores. El enemigo no necesitaba estar en todas partes. Bastaba con controlar la narrativa del miedo.
La carretera hablaba por sí sola. La tecnología intentó responder. Vehículos más pesados. Detectores. Pero los informes muestran una realidad incómoda. Ninguna herramienta eliminó por completo la incertidumbre. Porque el arma principal no era el explosivo. Era la espera. Era la sospecha constante de que alguien, en algún lugar, sabía exactamente cuándo pasarías por ahí. En la siguiente parte, veremos cómo estas carreteras alcanzaron su forma más extrema. Corredores donde el desgaste psicológico superó cualquier enfrentamiento directo y donde el simple acto de avanzar dejó cicatrices invisibles pero permanentes. Caminos que no solo mataban cuerpos, sino que desarmaban mentes. A medida que la guerra avanzaba, algunos de estos caminos dejaron de ser simples rutas peligrosas y se transformaron en auténticos corredores de desgaste psicológico. Informes militares internos los describen como zonas donde la probabilidad de contacto era secundaria frente a un objetivo más profundo, quebrar la voluntad. En Afganistán, hubo trayectos donde el enemigo ya no buscaba sorprender, sino agotar. Los registros de patrullas muestran cómo estas carreteras eran utilizadas de forma intermitente. Un ataque hoy. Silencio durante semanas. Luego otro incidente menor. Esa irregularidad no era improvisación. Era método. El cerebro humano necesita patrones para sentirse seguro. Al romper cualquier previsibilidad, el camino se convertía en una fuente constante de ansiedad. Cada salida era una apuesta. Cada regreso, un alivio incompleto. Veteranos relatan que el cuerpo comenzaba a fallar antes que la maquinaria. Manos rígidas sobre el arma. Mandíbulas apretadas durante horas. Respiración contenida sin darse cuenta. El trayecto, aunque durara pocos kilómetros, dejaba a los soldados exhaustos como si hubieran combatido todo el día. No había combate visible, pero la mente nunca descansaba. El talibán explotó esta fragilidad con precisión. Al controlar los accesos, podía decidir cuándo permitir el paso y cuándo castigar el movimiento. No necesitaba presencia constante. Bastaba con la certeza de que podía atacar en cualquier momento. La carretera se convertía en un recordatorio permanente de vulnerabilidad. Una amenaza que no dormía. Las consecuencias se extendían más allá del ámbito militar. Comunidades enteras quedaban atrapadas entre rutas mortales. Los informes humanitarios describen aldeas donde el miedo a viajar superaba incluso la necesidad de alimentos o atención médica. Un camino minado no solo mataba a quienes lo recorrían, aislaba a quienes dependían de él. La geografía, una vez más, funcionaba como arma. Algunos soldados confesaron que preferían el contacto directo con el enemigo antes que estas patrullas interminables. En un enfrentamiento, el peligro era inmediato y claro. En el camino, el peligro era difuso, prolongado, psicológico. Un miedo que se infiltraba lentamente. Silent, sudden, fatal. Pero, sobre todo, constante. Los análisis posteriores al conflicto señalan que este tipo de desgaste dejó huellas profundas. No solo en estadísticas de bajas, sino en diagnósticos de estrés postraumático vinculados específicamente al movimiento y al transporte. El camino, algo tan cotidiano en la vida civil, había sido redefinido como amenaza existencial. En la parte final, reuniremos todas estas piezas para entender cómo estos caminos asesinos redefinieron el control territorial y por qué, incluso hoy, siguen siendo recordados no como simples rutas, sino como escenarios de terror persistente que marcaron a toda una generación. Al final del conflicto, los informes de cierre no hablaban solo de territorios ganados o perdidos. Hablaban de caminos. De rutas que habían redefinido el significado del control. En Afganistán, dominar una carretera significaba dominar el tiempo, el movimiento y la mente del enemigo. No hacía falta ocupar cada colina ni cada aldea. Bastaba con convertir el trayecto entre ellas en una experiencia traumática. Estos caminos asesinos demostraron que la guerra moderna no siempre se decide en grandes ofensivas. A veces se decide en la repetición silenciosa del miedo. En la rutina rota. En la duda constante antes de girar una curva. Los documentos psicológicos finales confirman algo inquietante. Muchos soldados no recordaban con claridad los combates, pero sí recordaban cada metro de esas rutas. El sonido del motor. El polvo suspendido. La espera interminable. Para quienes sobrevivieron, el impacto no terminó con el regreso a casa. Carreteras civiles, puentes rurales, incluso viajes cotidianos podían activar recuerdos enterrados. El cuerpo reaccionaba antes que la razón. El camino había dejado de ser un espacio neutral. Se había convertido en una amenaza aprendida. Una cicatriz invisible. Estas rutas también dejaron una marca profunda en la población local. Comunidades fragmentadas. Economías detenidas.
Generaciones que crecieron aprendiendo qué caminos evitar. Aún hoy, muchos de esos trayectos conservan una reputación que no aparece en los mapas, pero vive en la memoria colectiva. La guerra transformó la geografía en un arma, y esa transformación no se borra fácilmente. Recordar estos caminos no es glorificar la violencia. Es reconocer la experiencia humana detrás de los informes. Es entender que, para muchos veteranos, el verdadero infierno no fue el combate abierto, sino el avance lento, tenso y silencioso hacia lo desconocido. Un infierno donde el enemigo no siempre se veía, pero siempre se sentía. Este relato es también un acto de respeto. Respeto a quienes recorrieron esos caminos sabiendo que podían no regresar. Respeto a quienes cargan aún hoy con el peso psicológico de haber sobrevivido. Y respeto a la memoria de una guerra que enseñó que el miedo persistente puede ser tan destructivo como cualquier arma. Si esta historia te ayudó a comprender una dimensión menos visible del conflicto, apoya el canal con un like y suscríbete. Porque recordar también es una forma de honrar.